Muy buenos días, queridos amiguitos del sexto grado de primaria al curso de matemática. El día de hoy vamos a trabajar triángulos. Muy bien, ¿qué será un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada por tres segmentos de recta determinados por tres puntos no colineales. Ahí tenemos un triángulo, como ustedes ven en la imagen, formado por varias pelotitas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán los elementos de un triángulo? Del triángulo ABC que se muestra en la figura, vamos a recordar los siguientes elementos. Ahí tenemos la notación, por ejemplo, si tenemos la notación donde figure un triangulito ABC, se llamará triángulo ABC. Los lados del triángulo son tres. Estos lados van a estar formados por los segmentos AB, BC y AC. Luego los ángulos internos, aquellos ángulos que están dentro del triángulo. Ahí tenemos a alfa, beta y teta. Y los ángulos exteriores, los que están fuera del triángulo. Ahí tenemos los ángulos X, Y y Z grados. Y también se puede calcular el perímetro, ¿no? Que es la suma de las longitudes de los lados. Ahí tenemos la longitud del lado BC, A, más la longitud del lado CA, B, más la longitud del lado AB, cuya letra está representado por la letra C. Entonces el perímetro de ese triángulo que hemos visto en la figura será A más B más C. Muy bien. Ahora vamos a ver clasificación de triángulos. Los triángulos se van a clasificar según las medidas de sus lados. Ahí vamos a tener al triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes. ¿Qué quiere decir diferentes? Que tienen diferente medida, ángulos con diferente medida y sus lados también con diferentes longitudes. A ello se le va a llamar triángulo escaleno. Tenemos también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y el tercer lado diferente. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos lados de igual medida y un lado, que viene a ser la base, que tiene diferente medida. Dos lados iguales, uno diferente, llamado base. Ahora, así como tiene esta característica, también el triángulo isósceles lo vamos a reconocer cuando los dos ángulos de la base son iguales. Entonces vamos a deducir lo siguiente, que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos interiores de igual medida. Obviamente que el tercer ángulo va a ser de diferente medida y el lado de la base también va a tener diferente medida. A todo ello se le conoce como triángulo isósceles. Cuando hablamos de triángulo equilátero, el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales y también sus ángulos interiores iguales a 60 grados, así como se muestra en la figura. Esa figurita del triángulo ABC tiene tres lados iguales, o sea, quiere decir sus medidas de igual longitud, A, y los ángulos interiores también tienen la misma medida, 60 grados para cada ángulo interior. Muy bien. Ahora vamos a ver otra clasificación de triángulos. Hay triángulos también que se van a clasificar según la medida de sus ángulos. Ahí tenemos al triángulo rectángulo, al triángulo obtusángulo, al triángulo acutángulo. ¿A qué se dice triángulo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Cuándo se dice que un triángulo es obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor a 90 grados. ¿Y cuándo será un triángulo acutángulo? Cuando la medida de sus tres ángulos son agudos, eso quiere decir menos de 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a conocer algunas propiedades básicas de los triángulos. Por ejemplo, la suma de ángulos internos o interiores. ¿Quiénes son los ángulos internos de ese triángulo? Los ángulos internos de ese triángulo son alfa, beta y teta. Por propiedad general, la suma de ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre tenemos que recordar ello. Entonces, alfa más beta más teta será igual a 180 grados. Aquí tenemos algunos ejemplos para aplicar esta propiedad. Dice, calcula el valor de X. ¿Dónde? En el siguiente gráfico. Ahí tenemos un triángulo cuyos ángulos interiores son X,
100 grados y 50 grados. Entonces me están pidiendo hallar el valor de X. Si tú quieres lo puedes hacer, como se dice, a través de una ecuación, o lo puedes hacer también a través del cálculo rápido mental, ¿no? Ya sabes que un triángulo tiene 3 ángulos, ¿no? Y estos 3 ángulos tienen que cumplir la propiedad de sumar 180 grados. Entonces lo puedes hacer al ojo, ¿no? Puedes decir 100 más 50 grados, o 100 grados más 50 grados, 150 grados. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar a 180 según la propiedad? Le falta 30. Eso podemos deducir a simple vista. O también lo podemos plasmar a través de una ecuación. Decimos así: X grados más 100 grados más 50 grados es igual a 180 grados. X será igual a 180 grados menos 150 grados. Y X será igual a 30 grados. Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos. Nos piden calcular el valor de X en ambos ejercicios. En el primer ejercicio que estamos viendo ahorita, en esa diapositiva, tenemos que aplicar algo, ¿no? Una propiedad. Tenemos que aplicar la propiedad para la suma de ángulos interiores igual a 180. Pero no lo podemos hacer de una vez porque nos está faltando un angulito, ¿no? Ahí tenemos los ángulos interiores de ese triángulo. Vemos ahí que hay 124 grados, luego X, y no sé cuánto es la medida del otro ángulo que falta para poder sumar de manera directa, ¿no? Y aplicar la propiedad de suma de ángulos internos de un triángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si pensamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que ese triángulo tiene 2 rayitas, ¿no? Tiene 2 marcas iguales. Me está indicando cada marca en cada lado. Tiene 2 marcas iguales en 2 lados. Eso quiere decir que si tiene 2 marcas en cada lado y tiene la misma marca, quiere decir que ese triángulo tiene 2 lados iguales. ¿Qué triángulo es aquel que tiene 2 lados iguales? El triángulo isósceles. Por eso, si un ángulo mide X, por ser triángulo isósceles, el otro ángulo faltante va a ser igual a X grados. Ya. Ahora sí ya tengo completo los 3 ángulos completos para aplicar la propiedad de suma de ángulos interiores. Entonces, fácil, pues decimos X, ahora sí podemos aplicar la propiedad de suma de ángulos interiores. X más 124 es igual a 180. X más X, 2X. Es igual a 180 menos 124. 2X es igual a 56 grados. Entonces, X, ¿cuánto es? X es igual a 28 grados. Ya sabes que 28 por 2 es 56. Muy bien. En el siguiente ejemplo, de igual modo, y ahí ya tengo completo ya 3 ángulos. Tenemos el primer ángulo, cuya medida es X más 20 grados, luego X más 40 grados, luego X más 30 grados. Sabemos que, como ya están completos los ángulos interiores, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre será igual a 180. Entonces aplicamos la propiedad. Vamos a repartirlo en X y en los números normales. Entonces decimos, en el triángulo hay 3X, entonces digo X más X más X más 40 grados más 20 grados más 30 grados será igual a 180 grados. Entonces digo X más X más X, 3X es igual a 180 grados. 40 más 20 más 30, 90. Ese más 90 pasa al otro lado restando, menos 90. Entonces digo 180 grados menos 90 va a ser igual a 90. Entonces 3X es igual a 90. ¿Cuánto vale X? 30, porque 30 por 3 me da 90. Mira tú que has tenido que aplicar siempre la propiedad de la suma de ángulos interiores igual a 180 grados. Todo eso se trabaja por propiedad. Muy bien. Aquí hay otra propiedad más. Suma de ángulos externos. Si en la suma de ángulos interiores era 180, para la suma de ángulos externos de un triángulo ahora va a ser el doble, o sea, 360 grados. ¿Quiénes son los ángulos externos según el dibujo? Según el gráfico, los ángulos externos vienen a ser X, Y y Z. Entonces, X más Y más Z va a ser igual a 360 grados, siempre y cuando estén en la región exterior del triángulo. Entonces, tenemos un ejemplo ahí. Calcular el valor de X. Por la propiedad sabemos que X más Y más Z es igual a 360. Entonces simplemente lo que voy a hacer es sumar
los datos que me dan ahí en el ejercicio, ¿no? Entonces decimos, x grados más 140 grados más 100 grados es igual a 360 grados. Entonces digo, x va a ser igual 140 más 100 es 240. Pasa al otro lado restando como una ecuación. Entonces digo, x será igual a 360 menos 240. Entonces x será igual a 120 grados. Ya está. Aquí hay otra propiedad extra también, ¿ya? Esto les va a servir cuando ustedes vayan a secundaria. Cálculo del ángulo exterior. Tengo dos ángulos interiores y afuera tengo un ángulo exterior. ¿Qué hago? La propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de dos ángulos interiores, es igual al exterior. Entonces digo, ¿quiénes son los ángulos interiores que veo allí a simple vista? Son alfa y teta. Entonces, alfa más teta será igual a x. X es el ángulo exterior. Entonces decimos, la suma de dos ángulos interiores es igual a uno que está fuera del triángulo, a uno exterior. Vuelvo a repetir, la suma de dos ángulos interiores será igual al ángulo exterior. Entonces, ahí tenemos que aplicar en el siguiente ejercicio, vamos a aplicar esta propiedad. Calcula el valor de x si alfa más teta es igual a 60 grados. Para empezar, vemos ahí que el ejercicio nos da justamente el mismo modelo que lo que nos dice el triángulo base con la propiedad que vamos a aplicar en forma general. Tenemos dos ángulos interiores y x está afuera. Entonces aplico la propiedad. Pues, ¿qué me dice? Que x, el ángulo que está afuera, va a ser igual a la suma de los dos ángulos que están dentro del triángulo. Entonces aplico. Digo, x va a ser igual a teta más 3 alfa más teta menos alfa. Entonces empiezo, ahí está el ángulo teta de color turquesa. Digo, teta más teta, 2 teta, más 3 alfa menos alfa, 2 alfa. Entonces me va a quedar 2 teta más 2 alfa. Factorizo los números que se repiten. Entonces voy a decir 2 y dentro del paréntesis va a ser, o se va a quedar teta más alfa, ¿verdad? Miss, ¿por qué sacaste el 2? Porque si tú lo multiplicas distributivamente, también te va a dar igual. Tú multiplicas 2 por teta, 2 teta, más 2 por alfa, 2 alfa. Entonces, como se repite, simplemente lo factorizo y estás comprobando, ¿no? Que sí se puede hacer eso. Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Para acomodar a la condición que me da el ejercicio. Me dice que teta más alfa o alfa más teta es 60 grados. Miss, ahí te ha quedado teta más alfa. No hay problema. El orden de los sumandos no altera la suma, así que no hay problema. Si yo digo teta más alfa, también puedo decir alfa más teta. Pero sé que la condición es que la suma de los dos debe dar 60. Entonces, si yo tengo 2 por teta más alfa o alfa más teta, entonces voy a reemplazar, pues x será igual a 2. En vez de poner teta más alfa, voy a poner 60. 2 por 60. Entonces, x será igual a 120 grados. Y así ya habré aplicado el cálculo de un ángulo exterior. ¿Qué cosa es? Simplemente la adición de dos ángulos interiores. Dos ángulos interiores, la suma de dos ángulos interiores me dará un ángulo exterior. Muy bien, chicos, servidos. Espero que ustedes practiquen mucho en su casa y nos vemos hasta la próxima clase. Practiquen.